En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. El día de ayer dimos inicio a una nueva serie, Estimar y Despreciar. Por cierto, si no pudo ver nuestro primer programa de esta serie, lo puede en cualquier momento, lo puede mirar, puesto que todos los programas, no solamente este o el día de ayer, quedan colgados ahí en nuestro canal de YouTube, Soy ICT. Ahí lo puede encontrar fácilmente. Por cierto, no olvidemos que del 3 al 5 de noviembre estaremos llevando a cabo, entiéndase, viernes a domingo, nuestra gran celebración de los 60 años de esta gran familia de la ICT y de la Cruzada Estudiantil aquí en Colombia. Vamos a tener ese encuentro en el Redil. Los cupos, por supuesto, son limitados. Inscríbase, allá los estamos esperando para tener un gran momento en torno a Dios y un gran momento, por supuesto, de gratitud y de celebración. Estimar y despreciar. Esa es la serie de la cual pues vamos a seguir compartiendo durante algunos días y algunas pocas semanas. Quiero pedirles que me acompañen inicialmente con el Salmo 127. Vamos con el versículo primero. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bueno, comienza aquí pues el salmista expresando algo tan vital, tan importante. Estamos hablando de mi casa, estamos hablando de mi familia, mi hogar. ¿Quién ha de edificar? Pues Dios. Dios debe ser el centro de mi hogar. Porque en vano voy a trabajar en vano en mis propias fuerzas si es que Dios no es el centro de mi familia, si Él no edifica, o sea, si es que, claro, ustedes y yo, como por ejemplo, como padre de familia, no edificamos aquella casa con base en los fundamentos, obviamente, de la palabra de Dios y que el Señor vaya edificando entonces nuestra casa, nuestras vidas, es lo que estamos aquí enfatizando. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pasemos al versículo tercero, y ahí me dice algo sumamente importante para nosotros, como padre de familia, por ejemplo. También para aquellos que están en su casa, en su hogar, para los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima, miren lo que aquí me dice. Lo primero que debo yo ahí entender es que los hijos son, claro, son bendición de Dios. Decimos, claro, es una gran bendición de Dios para mi vida. Es una gran responsabilidad que Dios pone sobre mí. Es una manifestación que Dios todavía confía en mí al darme a mis hijos. Bueno, tantas cosas decimos frente a nuestros hijos. Sí, los hijos también son un desafío, bueno, tantas cosas. Pero ¿saben lo que aquí me dice el salmista? Que los hijos son herencia de Dios. Y miremoslo así, a la luz de la palabra de Dios. A la luz de esa palabra con la cual yo voy edificando la casa, por cierto. Los hijos son herencia. Me dice dos cosas, es más, no solamente herencia, ellos son fruto. Algo interesante, no es el resultado del amor, no, es fruto. La palabra fruto en la Biblia tiene una connotación pues muy importante, porque el fruto es bendición de Dios. Claro, el fruto es herencia de Dios. Desde un principio Dios, por ejemplo, el Hijo al hombre que fructificara. Claro, que Dios bendice, que Dios fructifica, que Dios multiplica. Desde un principio, que fructificara, que fuera fructificado, que fructificara su simiente y que fuera multiplicado y que llenara toda la tierra. Fructificad y multiplicaos, les dice Dios. Entonces es bendición, sí, pero ¿saben que los hijos son, claro, de Dios? Y usted recibe los hijos de parte de Dios como herencia de Él. No es que Dios simplemente se los da, es que Dios le da aquello que es suyo, que le pertenece a Dios. Eso es una herencia. Una herencia es algo que es mío y que yo dejo para otros, que ha sido, claro, aquí en mi corazón. Sus hijos fueron concebidos, sí, por usted, pero fueron concebidos en el corazón de Dios. Son herencia de Dios. Por lo tanto, es cosa estimada delante de Dios, cosa de estima el fruto del vientre. Y usted tiene que estimar a sus hijos como herencia de Dios. Ay, sí, que es una bendición, que es un angelito cuando yo los veo. No es que tan solo verlos me conmueve tanto, me llene de gratitud. Claro, todo eso pasa en nuestra vida, sin duda alguna, con nuestros hijos, cuando nacen y luego cuando van creciendo, bueno, muchas cosas en las diferentes etapas de su vida, pero estime a sus hijos como herencia de Dios. Entonces, cuando usted los estima de esa manera,
pues estímelos como Dios así los ve, como Dios los estima. Entonces, claro, eso tiene una relevancia mucho más allá de la que yo siquiera jamás pude haber pensado. Versículo cuarto. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Como saetas, como aquella flecha en manos del valiente. Claro, requiere valentía tomar a sus hijos ahí en su mano, que no se escape de su mano. Pero saben, tome esa herencia en su mano, tómela con valentía. ¿Por qué? Porque herencia de Jehová son los hijos. Entonces, cuando usted estima algo, como tiene que hacerlo, y estima, principalmente en este caso, vemos, claro, sus hijos, los estima como herencia de Dios, usted los toma en su mano. Y lo toma en su mano y no se le va de la mano. Claro, tantas veces decimos, no, es que mis hijos se me salieron de las manos. Esto requiere de valentía. ¿Por qué? Porque, claro, ellos son herencia de Dios. Así son los hijos sabios en la juventud. Tómelos. Sabe que usted es el valiente que Dios tiene para tomar a sus hijos. La toma en su mano aquel que estima esa herencia. Cuando usted estima que esa herencia que Dios tiene para usted, usted toma esos hijos allí en su mano. Y se convierten ellos en, claro, en prioridad. ¿Por qué? Porque son herencia de Dios para usted. Su trabajo será en vano si no entiende que su hijo es herencia. Por eso dice, en vano, volviendo al versículo primero, en vano vela la guardia. Usted puede velar, usted puede estar pendiente de sus hijos de una manera casi que enfermiza, paranoica. Pero ¿saben qué? Todo eso será en vano, en vano. Pero si usted no entiende que su hijo es herencia, entonces será en vano todo lo que usted haga. Si no aprecia esa herencia. Recordemos que el estimar es el apreciar. Ahora, deje que Dios edifique su casa. Deje que Dios le edifique. Versículo quinto. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ese término en la puerta, pues, tiene que ver, claro, la puerta a la ciudad. Cuando hablare con los contradictores, con aquellos que esperan su caída, con aquellos que esperan su desgracia a nivel de familia, la desgracia de sus hijos, la desgracia suya como padre. Bienaventurado el hombre, o sea, feliz, dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos. Ahí está, la aljaba. Lo guarda allí. La aljaba es donde, claro, el arquero guarda sus saetas. Génesis 9, recordemos algo que mencionamos ahora. Bendijo Dios a Noé a sus hijos. Dice el versículo primero y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Desde un principio lo vemos. Los hijos son fruto, claro, son un fruto, fruto maravilloso del vientre. Y a veces pensamos, no, es que los hijos salen del vientre. Bueno, sí, es totalmente cierto, pero miremos algo, pero los hijos son de Dios. O sea que es Dios aquel que da la gracia de que ellos estén en el vientre. Dios a usted, claro, fructifica su vientre, pero vienen de Dios. Es herencia de Dios que Él pone en ese vientre. Y luego, pues, viene, por supuesto, el alumbramiento. Bueno, viene ya, pues, el parto, herencia de Jehová, son los hijos. Entonces bendijo Dios. ¿Saben qué es bendición? El fructificar es bendición de Dios. Sí, claro, entonces ya entendemos que su hijo es bendición. ¿Pero por qué es bendición? Porque es herencia de Dios. ¿Y por qué es bendición? Claro, porque es de gran estima delante de Dios sus hijos. Estime a sus hijos, estímelos. Sus hijos son herencia, sus hijos son bendición de Dios. Sus hijos son aquel fruto tan maravilloso. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, recordemos esta parábola, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El dejar que Dios edifique su casa significa el oír y el hacer de conformidad, por supuesto, a su palabra. Versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Su hogar, su familia va a recibir lluvias, ríos van a venir por ahí, bueno, van a venir vientos, borrascas, todo lo que quieran, van a golpear contra aquella casa, pero no va a caer. Su casa no va a caer. ¿Por qué? Claro, porque usted ha edificar su casa sobre la roca y la roca es Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En eso consiste el edificar, claro, el que Dios es el que edifica mi casa. ¿Qué significa? Que usted edifica la casa
su casa, su hogar, sobre la palabra de Dios, sobre los principios de Dios, con temor de Dios, estimando a sus hijos. Estímelos. Estímelos como Dios los estima. Estímelos como Dios. Véalos como Dios los ve. Como herencia. Son la herencia de Dios. Dele gracias a Dios por ello. Por estos hijos. Dele gracias a Dios por ello. Cosa estima el fruto del vientre. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te doy porque es tan grande tu estima, tan alta tu estima, Señor, que tú, Señor, me entregaste herencia para mi vida. He heredado de ti y mis hijos son herencia, mis hijas son herencia que viene de ti. Y ahora, Señor, sí, yo entiendo que ellos son bendición, que son fruto, que son motivo de alegría. También es un desafío, es una responsabilidad. Pero Dios, primero entender que ellos son herencia. Y por eso hoy, Dios, yo te doy gracias. Y Dios, me has llevado, Señor, a entender que de estimar a mis hijos, estimarlos como lo que son, herencia de Dios, herencia de ti, porque vienen de ti. Y antes de que ellos estuvieran ahí en el vientre, ellos te pertenecen a ti y tú los pusiste ahí en el vientre. Ahora, mi Señor y Dios, bienaventurado el varón que no se aljaba de ellos. Bienaventurado aquel que estima la herencia de Dios, que estima a aquellos hijos, a sus hijos. Y ahora que la bendición de nuestro Dios, la bendición para quien soy, el estimado, la bendición de aquel de quien usted hereda, recaiga sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días, por cierto, desde que empezamos pandemia. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana, Corriente El Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Recordemos, este fin de semana, el otro fin de semana, quiero decir, desde el 3 al 5 de noviembre tenemos nuestro gran congreso de celebración de los 60 años de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia y de la ICT. Claro, cumplimos años el 2 de noviembre, lo estaremos celebrando del 3 al 5 en el Redil. Nos encontramos nuevamente mañana a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.